Buen día, doctor Vargas. Seguidamente procederé a ofrecer la presentación audiovisual que complementa el documento establecido para el foro número 6 denominado La macroeconomía costarricense en el año 2016, dificultades, retos y disyuntivas. Para lograr este cometido he diseñado una agenda que incluye la explicación del propósito, posteriormente una breve reseña histórica de la economía costarricense, luego me referiré a la situación actual desde una perspectiva de 5 vertientes: estabilidad, inflación, desempeño económico, desempleo y competitividad. Posteriormente me referiré a los principales indicadores o expectativas establecidas en el programa macroeconómico para el bienio 2016-2017 y finalmente unas breves conclusiones. Este trabajo tiene dos propósitos, uno práctico y el otro académico. El práctico consiste en evaluar la situación de la macroeconomía costarricense para el año 2016, así como las dificultades, obstáculos, retos o disyuntivas que enfrentará en los próximos años. El propósito académico consiste en cumplir con el requerimiento evaluativo del curso Pensamiento Económico y Política Macroeconómica del Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ya que vamos a hablar del pasado de la economía costarricense, es importante decir que Costa Rica siempre ha sido una economía basada en un modelo productivo que ha estado ligado con los mercados internacionales a partir de la producción del café y del banano, prácticamente durante toda su historia. Con el paso de los años se logró establecer una plataforma comercial sistemática para el crecimiento económico y el desarrollo del país, con políticas definidas para las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa. Para lograr esta plataforma o para implementarla fue necesaria la creación de instituciones públicas para tal fin y la suscripción de tratados comerciales con diferentes países y regiones del mundo. Para la década de 1980, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Costa Rica debió implementar reformas económicas de gran dimensión para la reestructuración económica internacional. Los objetivos de esta implementación fueron la promoción y la diversificación de las exportaciones, la ampliación de los mercados para los productos nacionales, la estabilidad macroeconómica y el aumento de la productividad industrial. El nuevo modelo de desarrollo económico estableció medidas para el mercado externo, tales como la liberalización de bienes y servicios importados, el fomento a las exportaciones, la diversificación de exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa. Sobre la situación actual es necesario referirse a lo que aconteció hace una década. El Banco Central de Costa Rica inició en el año 2005-2006 un proceso de modernización sobre la política monetaria para lograr una inflación baja y estable. Este proceso se mantiene en la actualidad. El objetivo era permitir a los costarricenses mantener su capacidad adquisitiva y tomar decisiones en condiciones de mayor certidumbre. La crisis de inicios de los años 80 obligó a la aplicación de medidas que parecían temporales pero que se mantuvieron con el transcurso de los años. En aquel tiempo la economía costarricense era un ejemplo típico de un régimen cambiario fijo que imposibilitaba acciones de política monetaria para controlar la inflación. Como las consecuencias para la ciudadanía y los habitantes y el aparato productivo eran perjudiciales, el banco inició la transición hacia una mayor flexibilidad cambiaria para utilizar la tasa de interés como instrumento de control monetario. El régimen cambiario que se adoptó en el año 2006 tuvo el propósito de que la economía se adaptara gradualmente a una flexibilidad creciente que permitiera al país moverse hacia un régimen de flotación cambiaria. Las expectativas de la inflación y los resultados en los últimos años en los precios demostraron que esas medidas hicieron posible una inflación baja y estable. Las variables económicas confirmaron lo esperado con la aplicación de dichas medidas. De hecho, los principales efectos de la crisis financiera internacional del 2008 sobre la economía nacional en ese año se administraron sin mayores contratiempos y costos por el Banco Central de Costa Rica gracias a los cambios implementados. Respecto de la estabilidad, para atenuar las consecuencias en el endeudamiento externo, tanto público y privado, el Banco Central ha estado acumulando dólares para los programas de fortalecimiento de reservas y ha administrado bien las compras del sector
público no bancario. La inflación ha sido baja, incluso negativa durante muchos meses de este año, principalmente por los choques de los precios internacionales, especialmente del crudo y la desaceleración económica mundial, particularmente la de China. En cuanto al desempeño económico, el Banco Central de Costa Rica ha tomado decisiones de políticas monetarias consistentes, lo mismo que ha ocurrido con el nivel de producción y la inflación, y para ello redujo la tasa de política monetaria en 3.5 puntos porcentuales desde enero de 2015 a la fecha, el nivel más bajo de toda su historia. La economía nacional también ha experimentado una aceleración en la actividad económica desde el cuarto trimestre del 2015, que se espera se mantenga a mediano plazo. Este crecimiento no proviene exclusivamente de una sola actividad, sino que es un fenómeno general de la economía, lo que constituye una señal positiva acerca de la sostenibilidad y la capacidad para mejorar el bienestar de la mayor parte de la población. Sin embargo, la recuperación económica y toda esta información sobre indicadores estables obliga también a discutir el problema de desempleo, condición que no se ha podido mejorar y probablemente constituye tal vez el mayor problema macroeconómico. Hay factores, en opinión no solo de los jerarcas del Banco Central de Costa Rica, sino también de economistas costarricenses expertos en el tema, en el sentido de que no existe un aparejamiento entre las necesidades de los empleadores y las características de aquellos que buscan empleo. La producción y las exportaciones requieren personas con mayores capacidades técnicas que la oferta de este tipo de trabajadores no puede ofrecer en el corto plazo. Hay otras variables también que afectan los resultados de la economía nacional. Probablemente el elemento de mayor riesgo y connotación es el déficit fiscal. Pero afortunadamente la baja inflación y la administración prudente de las necesidades de financiamiento han permitido que este faltante en el presupuesto del gobierno se haya financiado en el mercado interno sin un incremento en las tasas de interés. Ya que hablamos de empleo y del desempleo que existe en Costa Rica, es necesario hablar de competitividad y de productividad, que es una medida de la competitividad. De acuerdo con el reciente informe publicado del Informe Global de Competitividad 2016-2017, publicado y emitido por el Foro Económico Mundial, Costa Rica se situó en la posición 54 entre 138 naciones, retrocedió 2 lugares. Este estudio o este certamen valora la competitividad desde 12 pilares fundamentales. Por 5º año consecutivo, Suiza quedó en el primer lugar, y en Latinoamérica Costa Rica quedó detrás de Chile, Panamá y México. En el año 2006 Costa Rica estaba solamente por detrás de Chile. El buen desempeño nacional se obtuvo en las áreas de salud, educación, avance en desarrollo macroeconómico. De hecho, Costa Rica ocupó el primer lugar entre las 138 naciones en inflación, conjuntamente con los Estados Unidos. Pero su mal desempeño se orienta a la institucionalidad, es decir, la burocracia y la tramitología, la infraestructura vial, que constituye un enorme problema y que la hunde en la clasificación en ese aspecto en los últimos lugares, el déficit fiscal, el proceso de pago de impuestos, el alto costo de la vida y los altos costos de producción. Las perspectivas económicas que ha establecido el Banco Central de Costa Rica para el bienio 2016-2017 tienen una esperanza respecto de la inflación del 3%, con una desviación del 1% hacia arriba y para abajo. Querrá decir esto que la inflación alcanzará entre el 2 y el 4%. El crecimiento económico se espera un 4.2% para el año 2016 y un 4.5% para el año 2017. Las medidas o acciones que tomará el ente emisor y el gobierno para lograr estos cometidos es, en primer lugar, un seguimiento a las condiciones macroeconómicas que determinan el comportamiento de la inflación para ajustar de manera oportuna la tasa de política monetaria. De hecho, con la aprobación de este programa macroeconómico se redujo la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos para ubicarla en 1.75% a partir del 4 de enero de 2016. También controlar la liquidez sistémica y la participación activa en el mercado integrado de liquidez para que la tasa de interés en ese mercado se ubique en los linderos de la tasa de política monetaria, mejorando la transmisión de cambios en la tasa de política monetaria para el resto de las tasas de interés en el mercado financiero. Dentro de las siguientes medidas está mantener la tasa de encaje mínimo legal en 15%, aplicable a operaciones tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
continuar con la gestión activa de la deuda, para lo cual debe existir la coordinación necesaria entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica como emisores de deuda pública, procurar un blindaje financiero acorde con los requerimientos de la economía que permita atender exigencias de pago ante entes externos, intervenir en el mercado cambiario con el fin de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio y también establecer medidas tendientes a mejorar el canal de transmisión de su política monetaria y la eficiencia del sistema financiero costarricense. Para concluir, desde una perspectiva personal, debo manifestar que en mi opinión la economía y la macroeconomía del país es estable, como lo demuestran las cifras que se han comentado. El crecimiento económico, no obstante, no es el esperado. No se logra avanzar en la disminución de la desigualdad y la pobreza, ni disminuir el nivel de desempleo que se tiene, que es ligeramente un poco inferior al 10%, el cual se duplica si se toma en cuenta el subempleo y el empleo informal. Costa Rica no alcanza la productividad que requiere para despegar, entre otros aspectos por los altos costos que tiene Costa Rica para el sector productivo, lo que desestimula la inversión extranjera y propicia a los inversionistas a buscar otros escenarios menos dispendiosos o más favorables para la producción y la generación de empleo, lo que obstaculiza el crecimiento económico y la disminución de los problemas que se han citado. La infraestructura vial y la tramitología son dos de los principales problemas que tiene el país. Se menciona de parte de los empresarios que el transporte terrestre en Costa Rica se desplaza a menos de 20 kilómetros por hora, lo que constituye un obstáculo no solamente para la inversión extranjera directa, sino también para el comercio internacional. Muchas gracias.